observaba inicialmente. Entonces podemos iniciar con lo que quedamos en la clase anterior, que era la forma como se producían las acciones hormonales, ¿no? Entonces, las acciones hormonales se pueden producir ya sea que sea una hormona la que esté llegando a su receptor y produciendo un efecto, o muchas hormonas al mismo tiempo llegando para producir diferentes efectos. Normalmente nosotros pues tenemos niveles de hormonas en sangre, ¿no? que son las que existen en condiciones, por ejemplo, de reposo, ¿sí? Cuando estamos haciendo ejercicio tenemos otras concentraciones, ¿no? Como por ejemplo las catecolaminas se aumentan con el ejercicio. Y las catecolaminas pues tienen que ver con todos esos cambios que se producen en el cardíaco, a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces, ustedes saben muy bien que ahí están prácticamente en acción estas diferentes, las concentraciones, sobre todo pues en sangre, que es de la adrenalina. Pues pueden funcionar por acción complementaria también, como por ejemplo el glucagón, mientras que el glucagón es una hormona que se produce en el páncreas, que lo que hace es que se aumente la glucosa en sangre, la insulina hace que se disminuya, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros entramos en una hipoglicemia, ¿no? Imagínense ustedes el músculo cardíaco que necesita estar funcionando todo el tiempo, ¿sí? Y el nodo sinusal es una estructura que comanda la despolarización en el corazón y además de eso luego la contracción. Y ese nodo está regulado por catecolaminas, ¿no? Entonces por eso las catecolaminas estimulan el nodo y pueden aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Al mismo tiempo, si estamos haciendo un ejercicio intenso y no hicimos, digamos, no hicimos una ingesta adecuada para ese tipo de ejercicio y duramos más tiempo, pues vamos a hacer hipoglicemia. Entonces, en ese caso, el cuerpo se cuida mucho de los niveles de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque hay órganos vitales, órganos que tienen que ver con la vigilia, o sea, el que podamos estar conscientes, ¿sí? Si llegamos a un nivel de hipoglicemia tan severo, podemos entrar en convulsiones, por ejemplo, que ocurre, hay veces en pacientes que tienen alteraciones de la secreción de estas hormonas, ¿no? Y comienzan a hacer situaciones de convulsión porque hacen unas caídas de glicemia severas, incontrolables, ¿no? Pues son situaciones patológicas. Antes de eso, a nosotros el cuerpo nos anuncia un mundo de cosas, ¿no? Nos dice, usted no come de las 7, son las 6 de la tarde, entonces varias veces han habido manifestaciones a nivel gastrointestinal, ¿cierto? La sensación de hambre, luego vienen, dependiendo, lo vamos a ver, de los niveles de glucosa, entonces los mareos, la visión borrosa, el dolor de cabeza, todas cosas que pueden presentarse por hipoglicemia. Y gracias a eso tenemos que ir a comer o a hacer algo, ¿no? Y no llegamos a niveles de hipoglicemia que ya atenten con la, digamos, con la sobrevivencia de células importantes como la del tejido cardíaco o como el sistema cerebral, ¿no? Entonces, en ese caso, el cuerpo se cuida mucho de todo eso y tiene un poco de hormonas que favorecen la salida de glucosa desde todas las células a donde pueda estar acumulada en reservorios esa glucosa. Entonces, ahí está el glucagón, el cortisol, las catecolaminas, ¿no? Que salen a sangre y su efecto es subir la glicemia por diversas vías, como lo vamos a ver. Entonces, esas son situaciones de las cuales el cuerpo se cuida, porque eso es atentar contra la estructura física, la vida de células
que hacen parte de órganos que son vitales. Entonces el cuerpo no deja que llegue allá. Si usted no, ay, que convulsión por hipoglicemia, que eso sea frecuente, no, no. Ha buscado como sea para no llegar a esos niveles de hipoglicemia. Y son múltiples. Entonces es una acción hormonal que se presenta con varias hormonas para generar un cambio, incremento de la glicemia, por ejemplo. Esa es una manera de actuar. Otra manera es que mientras una hormona, por ejemplo, del páncreas se produce glucagón e insulina, las dos tienen efectos opuestos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener glucagón e insulina en concentraciones en sangre, pero lo que ocurre es que si estamos en hipoglicemia, pues vamos a tener más glucagón. Pero si estamos recién almorzados o comimos recientemente, pues vamos a tener más insulina porque estamos haciendo hiperglicemias en esos momentos, ¿no? Entonces, nosotros oscilamos así como lo vamos a ver en picos entre hipoglicemias y hiperglicemias y entre niveles de glicemia normal. Pero en esas dos situaciones hay hormonas que tienen acciones opuestas y esa es la otra manera de actuar las hormonas. Muy bien, y lo otro que lo vamos a persistir bastante en esta clase es que las hormonas producen efectos por varios mecanismos, pero entre los importantes está el de la fosforilación y el otro, fosforilación de enzimas, de fosforilación de proteínas, y a través de esas fosforilaciones empujan mecanismos para producir efectos, las hormonas. O sea, las hormonas cuando se unen a su receptor, viene toda una cascada de reacciones químicas que ya es para producir el efecto, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo aquí, miremoslo, que ya lo habíamos visto. En ese caso, entonces, aquí tenemos la insulina uniéndose al receptor y aquí ella hace múltiples efectos. Entonces, les contaba que fosforila aquí y toda esta cascada son fosforilaciones. Entonces, esos son los mecanismos para producir ¿qué? Por ejemplo, la insulina favorece la síntesis de enzimas metabólicas que producen macromoléculas como proteínas, como triglicéridos o como glucógeno, que son moléculas grandes. Entonces la tendencia a la insulina es a ser anabólica, a que a partir de moléculas pequeñas se produzcan moléculas grandes, ¿no? Y eso lo hace a través de este camino que son fosforilaciones. Mire la insulina aquí también haciendo este otro efecto y aquí este otro. Fosforilaciones o defosforilaciones juega con todos estos mecanismos, acá en el núcleo también con fosforilaciones, pero el otro mecanismo es cambiar, modular la transcripción del DNA en RNA mensajero. Al producir más RNA mensajero, pues este va a ribosomas y allá va a favorecer la síntesis de proteínas. En el caso de la insulina, sobre todo, insulinas que tienen proteínas que en general o la mayoría son enzimas que son anabólicas, o sea, que favorecen la producción de esas moléculas grandes. La síntesis de glucógeno, la síntesis de triglicérido o la síntesis de los lípidos, proteínas, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Y es sobre eso que prácticamente está influyendo. El glucagón también puede llegar y unirse a su receptor, como lo vamos a ver, pero él hace todo lo contrario. El glucagón se une a su receptor, pero las cascadas que genera a nivel intracelular es para que se desbarate el glucógeno, se desbarate el triglicérido, ¿sí? Y entonces de esa manera salgan desde moléculas grandes, moléculas pequeñas a la sangre. Entonces esas son las acciones opuestas y también acciones pues
que pueden tener sobre el núcleo para la velocidad de transcripción. Entonces, los dos mecanismos importantes de las hormonas para producir efectos son las fosforilaciones o los cambios de fosforilación o los cambios o modulación de la velocidad de transcripción del RNA mensajero. Eso lo vamos a ver durante todo el curso. Bueno, nosotros ya habíamos hablado del eje hipotálamo-hipófisis, me gusta más el dibujito y luego pasar atrás. Entonces aquí tenemos el hipotálamo con los múltiples núcleos. Ustedes ya vieron esto me imagino, en anatomía o en histología, ¿cierto? Múltiples núcleos, ¿los han visto antes? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, y saben y se recuerdan que son puras células nerviosas, ¿no? Es una estructura nerviosa y en la hipófisis es una estructura epitelial. Entonces aquí vemos cómo esas hormonas que se producen en el hipotálamo, que son las hormonas liberadoras, son las que dan paso a estas otras hormonas y cada hormona tiene su eje, ¿no? Entonces, es diferente a la relación entre el hipotálamo y la neurohipófisis. Ustedes ven acá células que son grandes, ¿sí? Neuronas magnocelulares con sus axones liberando, ¿sí?, su contenido en la neurohipófisis, pero sobre todo para almacenarlo. Mientras que en el caso de las otras neuronas de otros núcleos, a donde se producen las otras hormonas liberadoras, su contenido lo liberan en el sistema portal y ese sistema portal se encarga de llevarlo a las diferentes células especializadas de la hipófisis, en este caso de la adenohipófisis, ¿no? Entonces, aquí sí, dentro de estas células sí ocurre síntesis en la adenohipófisis y son células especializadas para hormona de crecimiento o para hormona o para gonadotropinas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el eje para cada una de esas hormonas, estamos hablando de esta situación. Todas las hormonas que ustedes ven acá en la porción superior son las hormonas que ustedes van a ver siempre con la palabra release, que está significando hormona liberadora, ¿no? Entonces, en este caso será la hormona liberadora de la corticotropina, y esa hormona liberadora de corticotropina saldrá desde una neurona o un núcleo del hipotálamo al sistema portal y por el sistema portal llegará a su respectiva célula especializada en la adenohipófisis, ¿no? Y esa célula especializada tiene la maquinaria para producir el ACTH. Entonces ahí estará la corticotropina específicamente producida por las células corticotropas de la hipófisis, que son células epiteliales. Y ahí hablamos de ese eje. Esa ACTH posteriormente llegará entonces, entre otros, a la glándula suprarrenal. Y allá en la glándula suprarrenal, entre los diferentes productos que estimula, es la producción del cortisol. Entonces yo digo, ¿cuál es el eje del cortisol? El eje es CRH en el hipotálamo, ACTH en la hipófisis y cortisol en esas células de la corteza suprarrenal. En el caso del eje de las gonadotropinas, entonces tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas en las neuronas del hipotálamo que salen al portal y a la adenohipófisis, células especializadas para producir las gonadotropinas, LH y FSH, y estas por sangre para llegar, por ejemplo, a las gónadas femeninas, los ovarios, y a los hombres, los testículos. Y allá entonces generará la producción de hormonas, que en este caso son hormonas esteroideas. ¿Quiénes son la GNRH, la LH y la FSH? No son de estructura esteroidea.
son proteínas. Y todas pertenecen al mismo eje, tanto las hormonas proteicas como las hormonas esteroideas del eje de las gonadotropinas. ¿Sí o no? Porque esta se produjo en el hipotálamo, porque estas dos se producen en la hipófisis y porque estas van a las gónadas a producir testosterona, estrógenos y progesterona, entre otras. Entonces, se alteró, por ejemplo, hubo amenorrea en un paciente. Empiece a estudiar, entre otras, el eje de las gonadotropinas. Si es que llega al estudio, lo primero que van a estar estudiando es qué pasa con la liberación de hipófisis de las gonadotropinas y qué pasa con esa liberación a nivel periférico. ¿A dónde se está afectando esto de este eje? ¿El lío lo tiene la paciente en la hipófisis o lo tiene allá directamente en los órganos de la reproducción? ¿Listo? En el caso de la prolactina, producida también en la adenohipófisis, aquí vemos un poquito más complejo esto, pero la verdad es que cada uno de estos son muchísimo más complejos que lo poquito que estoy presentando acá. Lo que pasa es que ustedes apenas están accediendo a este sistema y pues están en esos momentos. Entonces, en el hipotálamo se produce el factor liberador de la prolactina, ¿sí? Que igual camino recorre como las anteriores, sistema portal, y llega a las especializadas de la adenohipófisis para producir prolactina, ¿sí? Pero sucede que esa prolactina producida en esas células especializadas, además tiene receptores para una hormona liberadora de la tirotrópica, que es la TSH. Entonces, esta sería la del hipotálamo, sistema portal, llegó a las especializadas de hipófisis para producir TSH. ¿Y qué pasó? Esta TRH además se mete con la producción de prolactina, miren, la estimula, ¿no? Entonces, esto tiene unas situaciones que cada vez se complejizan más, pero yo solo les estoy mostrando a ustedes aquí lo que son los ejes por cada hormona. ¿Listo? Luego dice uno, bueno, y desde aquí la prolactina va directamente a su tejido efector, ¿no? Que son las mamas, entre otras, las glándulas mamarias. Y acá la LH y la FSH, pues ya decíamos que llegaban a la periferia, pero no a producir directamente la acción, sino en general las hormonas de la hipófisis van a las glándulas periféricas a estimular la producción de las hormonas periféricas. Y entonces siempre el eje casi que incluye mínimamente 3 niveles, ¿no? En algunos casos se queda en 2, como en el caso de acá, de esta liberadora de prolactina, la prolactina de la hipófisis, y esta directamente pues hacia las glándulas mamarias a producir el efecto. Pero la mayoría desde la hipófisis llegan a glándulas para producir otras hormonas. Bueno, ya vimos esta TSH que sale de la hipófisis, que será la tirotrópica, saldrá de las células especializadas para esa hormona hacia la tiroides. Y allá en la tiroides lo que hace es estimular la producción de T3, T4 y T3 reversa, entre otras, ¿no? Las hormonas tiroideas. Y ya esas hormonas tiroideas van a producir sus efectos en la periferia. Y lo mismo con la hormona de crecimiento. Aquí está la liberadora del hipotálamo, GRH. No se vayan a confundir con GNRH, que esta es la liberadora de gonadotropinas, esta es la liberadora de crecimiento. Y esta GH, que es la que se produce en el hipófisis. Miren ustedes cómo esta producción de la hipófisis aquí, cómo se está regulada. Se favorece con la dopamina, que también viene del hipotálamo, y se inhibe con la somatostatina, que entre otras, esa somatostatina se produce en el hipotálamo, pero también se produce en páncreas, ¿no? Entonces, esa producción de la hormona de crecimiento desde la hipófisis
pues aquí vemos su regulación, lo mismo que la secreción de prolactina, y asimismo todas las demás tienen sus regulaciones, como lo vamos a ver en cada clase con cada una de esas hormonas. ¿Listo? Entonces ya la GH sale a sangre y va a producir en hígado, por ejemplo, la síntesis del factor de crecimiento de la hormona de crecimiento, el FGH1, que es el factor de crecimiento insulínico, ¿no? Bien, entonces, en ese orden de ideas, no solamente ese eje tiene esa dirección, sino que también el eje es para la regulación, para la retroalimentación. Entonces, hablemos, por ejemplo, del eje de la corticotropa, que dijimos que la del hipotálamo era CRH, la de la hipófisis ACTH y la de la suprarrenal, entre otras, el cortisol. Entonces, esta estimula esto y esto estimula esto. Esto es escalonado, ¿no? Pero también, si ese cortisol ya se incrementó, por ejemplo, en un estado de un estrés severo o de un estado de haber hecho una actividad física con algo de intensidad, entonces ese cortisol se aumentó y de pronto usted paró, frenó, pues inmediatamente el cortisol no se le cae, no se baja, pues eso se echa un tiempo, que está alto en sangre porque hubo un estímulo previo, pero ese cortisol que ya es alto y que ya no está, digamos, como en la misma actividad, lo que hace entonces es una retroalimentación negativa a la hipófisis y una retroalimentación negativa al hipotálamo. Entonces, el eje, para concebirlo realmente de manera un poco completa por cada hormona, debe incluir los niveles hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, tanto en la producción como en su retroalimentación, ¿ya? Para nosotros poder hablar de eje en esas condiciones que las hablamos corrientemente. Muy bien, miremos ahora entonces qué pasa con esa hipófisis. En la hipófisis, generalmente la gente creía que en la hipófisis esas células estaban como organizaditas por grupitos, ¿no? Entonces aquí estaba el grupito de las células de la adenohipófisis que producen hormona de crecimiento. Y acá a este otro lado, entonces, está el grupito de células que producen la LH, ¿no? Y acá en este otro lado están las células que producen solo ACTH. Eso se creyó un tiempo, ¿no? Pero luego, y yo me imagino que ustedes lo pudieron haber visto por histología, se dieron cuenta que ellas no estaban como tan esos grupos, sino que las células conservan su especialización, pero ellas están distribuidas en toda la glándula y revueltas entre todas, ¿no? Y uno de los hallazgos, digamos, histológicos importantes en eso fue ¿no? El encontrar que esta, por ejemplo, que está aquí, esta es una micrografía, es microscopía electrónica, esta es una célula con su núcleo y todos estos gránulos que tiene acá son gránulos que están almacenando una hormona que es la hormona de crecimiento. Y esta célula, que no la alcanzamos a ver completa acá, tiene otros gránulos y esta tiene gránulos conteniendo la prolactina, ¿no? Y así sucesivamente. Al lado de una célula que produce hormona de crecimiento está la de prolactina, está la de LH, está la de la FSH, está la de la hormona corticotropa y así. Entonces se salió de ese paradigma, digámoslo así, en el que creíamos que es que las células se acomodan por grupos dependiendo de su producción. No. Lo más importante es que esta hormona del hipotálamo, que sea del eje,
llegue y cuando ella vaya por sangre, paseando por estos lados, se encuentre con la célula que tiene su receptor para esa hormona liberadora. Y la célula que tenga la hormona, por ejemplo, para su receptor, pues va a producir la hormona que corresponde a ese eje de la hormona liberadora, ¿no? Ese es, digamos, como el concepto importante. En este otro lado, entonces, que tenemos este axón llegando con la secreción sobre la neurohipófisis, ustedes ya deben haber oído, ahí es un depósito prácticamente, y vamos a ver algunas de esas cosas en las estructuras. Bueno, aquí esto ustedes prácticamente, aquí lo vemos la estructura de la neurohipófisis. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un axón llegando acá a la neurohipófisis. Toda esta zona que contiene estas ramificaciones del axón están constituyendo una zona conocida como la zona empalizada, ¿sí? Y estos son los famosos cuerpos de Herring. Y estos cuerpos de Herring tienen entonces a la hormona y tienen el transportador que la une, ¿no? Entonces, cuando llega el axón, lo que hace es liberarlo en la circulación de esta estructura y desde circulación se libera para luego ser almacenado en estas vesículas. Entonces, aquí vemos esa conexión entre una neurona, esta que está acá, es una neurona del núcleo supraóptico del hipotálamo, con su respectivo axón, llegando entonces a un capilar de la neurohipófisis, a donde esta hormona se va a almacenar, ¿no? Y el tránsito de la hormona a través del axón, ¿no? Entonces, mire, un cuerpo de Herring es cada una de estas vesículas que se ven muy pequeñas acá, ¿sí? Y ese cuerpo de Herring contiene a la hormona y contiene el transportador, que en este caso puede recibir el nombre de neurofisina. Este conjunto están pues en el cuerpo de Herring. Se unen varios, como vemos aquí, estos cuerpos de Herring, entonces, y aquí va circulando, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos ya en micrografía electrónica. Esto que está aquí es un cuerpo de Herring con el gránulo neurosecretor, ¿sí? Que contiene ese complejo, hormona y neurofisina. Bien, a lo largo de este axón, entonces va bajando la hormona, va llegando desde el hipotálamo hacia la región de la neurohipófisis. Si ustedes ven unas estructuras como verdes que están acá, ¿sí? Y esas estructuras es lo que se conoce entonces como pituicitos, ¿no? Generalmente se encuentran pues en esa parte de las estructuras nerviosas, ¿sí? De la hipófisis, ¿sí? En estos tránsitos, por ejemplo, aquí los vemos adheridos al axón, parece que ellos participan mecánicamente en que este cuerpo de Herring pueda llegar hacia la neurohipófisis. Son Profe, células, ¿sí? qué pena, es que no me queda claro qué es la neurofisina. ¿Es el transportador de la hormona? Sí, el transportador de la hormona. Ah, ok, listo, gracias, profe. Bien, entonces esos pituicitos son como células gliales, ¿sí? Que lo que hacen es, ellos lo que hacen es como esa acción mecánica, ¿no? Y acá cuando se va a liberar la hormona a este espacio sanguíneo que viene desde el hipotálamo, que puede ser la antidiurética o la oxitocina, entonces esos pituicitos que están adheridos a los capilares, como lo ven ustedes aquí, ¿sí? Adheridos a los capilares, se retraen, o sea, se acomodan para permitir que la terminación nerviosa haga contacto con el capilar, ¿sí? Y de esa manera
puedan secretar estas hormonas al interior de la circulación. Y una vez desde la circulación, entonces pueden salir hacia el espacio de la neurohipófisis. Entonces, estos capilares en general son más fenestrados, a diferencia pues de la barrera hematoencefálica, que no son tan fenestrados, y entonces eso permite pues que la difusión se facilite. Aquí vemos lo mismo, pero a nivel de micrografía electrónica, solo que esto es como coger este pedacito donde están estas vesículas y el vaso sanguíneo, y lo que vamos a ver es que ese pituicito no está acomodado aquí para dejar que esto se secrete, sino que el pituicito está atravesado en medio de este terminal sináptico y el vaso sanguíneo, ¿no? Cuando antes de que haya, digamos, como el estímulo para cuando ya llegan las estructuras hormonales para poder entrar al vaso sanguíneo. Entonces, él no está en esta disposición, como lo vemos aquí, sino que está atravesado entre el terminal nervioso y el vaso sanguíneo. Y eso es lo que vemos aquí. Miren, aquí está el terminal nervioso con todas las vesículas de la hormona, que contiene el transportador también. Esta estructura que ustedes ven atravesada aquí, que es PP, toda esta hasta acá, todo esto es un pituicito, ¿no? Entonces aquí está en la disposición de que no pasa, ¿sí? Sino que él desde aquí se retrae y se hace a un lado y se retrae el otro acá, y más bien estabiliza el que este terminal nervioso se pegue directamente a esta pared que es la de los vasos sanguíneos, esta blanca que vemos acá. Entonces vemos cómo están las células endoteliales. Este es el espacio que hay entre el pituicito y las células endoteliales que ya hacen parte del vaso sanguíneo, y es hacia donde deben llegar esas secreciones desde el axón. Muy bien, esas neuronas del hipotálamo no solamente participan en funciones endocrinas. Ustedes saben que el hipotálamo tiene relación, por ejemplo, con el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo tiene funciones de regulación de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí vemos diferentes tipos de neuronas presentes en el hipotálamo. Una de ellas son las neuronas magnocelulares, que son neuronas grandes, ¿sí? Como la que vemos aquí, con su respectivo axón, como el que acabamos de ver acá, ¿sí? Es esto, aquí, directamente llegando, en este caso, a la neurohipófisis. Entonces, esas vienen a ser las magnocelulares, vamos a ver, o sea, estas neuronas grandes, ¿no? Y ahora vemos estas otras pequeñas. Entonces, ¿listo? Entonces, ellas son las encargadas de llevar esas hormonas desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis, y específicamente son la vasopresina y la oxitocina, como ustedes ya deben haber oído previamente. Entonces, provienen de neuronas magnocelulares del hipotálamo. En el hipotálamo también hay otras neuronas que son las hipofisotrópicas, y son las que todas esas neuronas que tienen que ver con la síntesis de hormonas liberadoras para la adenohipófisis, ¿no? Entonces esas se llaman hipofisotrópicas, desde diferentes núcleos del hipotálamo. Entonces llegan a sangre y por sangre llegan a las respectivas células de la hipófisis, ¿no? Ustedes saben que por circulación ellas van como Pedro en su casa, y luego cuando llegan allá a la hipófisis, pues van por sangre. Es como cuando uno va por una ciudad que no conoce, ¿cierto? Hasta que de pronto alguna vez fue, bueno, no hablemos de una ciudad, y llega alguien que es conocido y sale de un lugar y directamente te llama, ¿no? Entonces, directamente esa viene a ser su célula especializada para coger esa
hormona que viene desde el hipotálamo. Y entonces ahí la conexión de estas hipofisotrópicas con la de hipófisis. Y la otra es las neuronas de proyección hipotalámica, ¿no? Entonces son neuronas del hipotálamo que se unen a neuronas, por ejemplo, preganglionares del sistema nervioso autónomo, localizadas en la porción lateral de la médula espinal, ¿no? Entonces, esta es una conexión entre neuronas. Estas son conexiones entre neuronas y vasos sanguíneos, tanto la magnocelular como las hipofisotrópicas, ¿no? Estas son neurosecreciones y aquí ya son más contactos nerviosos, ¿no? Un potencial de acción que llegó aquí y se pegó a esta otra célula y sigue el potencial de acción. Entonces, una cosa importante es que cada neurona hipotalámica, ¿sí?, está recibiendo múltiples señales de todas partes, ¿no? Esta célula, ella puede mandar información hacia muchos lugares, pero al mismo tiempo puede recibir de varias, ¿no? Entonces, lo que ustedes están mirando es la célula del hipotálamo y las ramas, las salidas que están en líneas continuas, ¿no? Mientras que las entradas son las discontinuas. ¿Listo? Para mostrar entonces el nivel de comunicación que tiene una neurona hipotalámica. Ella está recibiendo información desde diferentes regiones de la corteza cerebral, ¿cierto? Es una neurona, ¿no? Se habla en el mismo lenguaje, ¿sí? Puros potenciales de acción. Y ella secreta su neurotransmisor a sangre para ya meterse en otra comunicación, que es la comunicación endocrina por sangre, entre otras, ¿no? Porque también tiene comunicaciones con otras neuronas para llevar respuesta. Este es un ejemplo. Esta es una neurona hipotalámica que sintetiza hormona liberadora de tirotropina, o sea, TRH, ¿sí? Aquí la tenemos. Está en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y ella puede estar recibiendo información de una neurona del hipotálamo que produce hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, ¿no? Puede estar recibiendo de ella o puede estar recibiendo información de una neurona que tiene que ver con el centro de la temperatura en el hipotálamo y también tiene receptores para las secreciones de esas neuronas, esos neurotransmisores. Bien, entonces entre las neuronas de los núcleos, una neurona que tenga que ver con la producción de una hormona liberadora en el hipotálamo, puede ser que su producción esté entonces influida por múltiples señales hasta que eso sale con una velocidad que es la que lleva la señal, ¿no? Muy bien, además también hay comunicación, ustedes saben, nuestra comunicación con el medio ambiente es a través de los sistemas sensoriales, en gran parte, ¿no? Y estos sistemas sensoriales llevan esas informaciones a los diferentes núcleos en corteza y desde corteza entonces confluyen a los diferentes lugares. Entonces, si yo entro en pánico porque se me apareció un ladrón súbitamente, yo voy en el carro y de una vez me amenaza, eso lo estoy viendo, si me toca pues también lo estoy sintiendo y entonces esos son los aparatos sensoriales llevando esa información a los centros de corteza, desde corteza entonces a los centros donde se integra la información y luego de eso entonces comienzan también a irse a los lugares a donde genera efectos que usted no media, ¿no? Usted empezó a sudar, usted se puso frío, se puso pálido, comenzó a temblar, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con sistema autónomo, ¿no? Entonces esa señal en parte fue a los centros
en el bulbo, que son los que tienen que ver con la regulación de la información autonómica, ¿no? Pero también se le subieron las catecolaminas y las tenemos a 2000, ¿no? Porque el susto es brutal, ¿no? Entonces, también esa información llegó a una neurona del hipotálamo, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, con las catecolaminas, uno tiene que ver toda esa secreción que está produciéndose desde tanto por el sistema nervioso autónomo como también por el sistema endocrino, ¿no? Entonces, de esa manera uno une todo esto que lo ve hay veces fraccionado y asimismo tiene que evaluar el paciente. Es que este paciente tiene un problema a nivel endocrino y entonces, ¿a dónde está la cosa? ¿No? Tiene que irse por el eje de la hormona que es o tiene algún problema, por ejemplo, en el que hay alguna alteración en el ritmo cardíaco, entonces se metió con el autónomo, se metió con el corazón, se metió con el sistema endocrino, ¿por dónde anda? ¿No? Entonces, todas esas son las búsquedas que siempre hay que integrar y esto tiene ese sentido. Entonces, aquí vemos esta hormona, esta célula del hipotálamo que produce esta TRH y vemos entonces toda su acción hasta tiroides y su retroalimentación, como lo vimos ahora. En medio de toda esta bullaranga de puras influencias de otros núcleos del centro de la temperatura, de lo que le están diciendo desde allá abajo, mire, es que ya tenemos mucho T4 y T3, haga el favor y le baja, entonces al mismo tiempo que le está produciendo, le está llegando una señal que la inhibe, y por el otro lado hay activaciones con la temperatura, y todo eso se está dando. ¿Y qué tiene que hacer la neurona? Pues todo eso se convierte en cambios de potencial de membrana y eso va a generar, esto es en milisegundos, pues que está ocurriendo todas las señales y todo eso se va a sumar para generar luego una señal que es la que viene por el sistema endocrino o por el sistema nervioso autónomo, como sea. Esto lo vamos a ver cuando veamos autónomo, que es la regulación, muy bonita. Esto ya lo acabamos de ver, tú también. Y acá es, entonces, en general, nosotros decimos, todas estas son liberadoras, ¿no? RH, GNRH, CRH, aquí tenemos las respectivas células en la hipófisis con su respectiva especialización, por eso tienen sus nombres diferentes, la corticotropa que produce ACTH, o la gonadotropa que produce LH, o la somatotropa que produce GH, en la hipófisis, y cada una de esas de la hipófisis llegando a los diferentes tejidos o glándulas periféricas. Si es GH, pues ahí ya hablamos del factor de crecimiento insulínico y las acciones en todos los tejidos y relacionada con el crecimiento, ¿no? Que son huesos, músculo, piel, etc. La TSH para la tiroides, la FSH y la LH, entonces para las hormonas esteroideas en este lugar, pero en todo este lugar son proteicas, mucho cuidado que eso es un punto en donde cae un mundo de gente. Mientras están produciendo la hormona liberadora, que es la gonadotropina, y las gonadotropinas, todas estas son proteínas. Cuando ellas ya llegan a las gónadas, allá hacen producir hormonas esteroideas. Bien. Esto ya lo dijimos de la neurohipófisis. Muy bien. Entonces, luego de todo eso, nosotros hablábamos de esos transportes, cómo se daban, ¿no? Y entonces, esas hormonas salen a sangre, como les decía, desde el hipotálamo a la hipófisis, y de la hipófisis a las glándulas periféricas y van por sangre. Y en sangre pueden viajar unidas o no a transportadores. Y cuando viajan unidas a transportadores, casi todas las células, pues hasta donde yo recuerdo, las reacciones
químicas que suceden en nuestro cuerpo son reacciones reversibles, o sea, que se producen en una dirección y en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, estos transportadores pueden unirse esas hormonas pueden unirse a esos transportadores, ¿sí? Y aquí tenemos ejemplos de ello, ¿no? Las que se unen son, por ejemplo, la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, que son hormonas pequeñas aminoácidicas, las hormonas esteroideas, como la testosterona, las que se producen allá cuando acabamos de ver en la diapositiva ahora en las gónadas, y hormonas proteicas como la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento insulínico 1 y 2, ¿sí? Todas ellas pueden unirse a proteínas, mientras que las catecolaminas y péptidos pequeños viajan libres en sangre la mayoría del tiempo, ¿no? Y esas que viajan libres fácilmente pueden desaparecer, producen efectos que en general son agudos, ¿no? Las hormonas libres que están en sangre, las catecolaminas, ¿no? Usted está haciendo ejercicio y incrementa catecolaminas. Usted está con un pánico terrible y las catecolaminas están voladas y en ese momento los efectos de ellas están altas en sangre, ¿no? Siempre tenemos catecolaminas, pero están altas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que están altas, ellas suben, pero están libres en sangre, no se unen a transportadores, se unen a sus receptores, van a corazón y aumentan la frecuencia cardíaca, van a pulmón y generan cambios también en la ventilación. Bueno, generan piloerección, generan cambios que tienen que ver con la circulación sanguínea y entonces todo eso hace que uno en 5 segundos pues esté con con todo eso. Usted en un solo momento, usted no comienza a ponerse pálido y después de 10 minutos tiene piloerección y luego de otros 10 minutos se pone frío y luego, no, todo eso le da al mismo tiempo, ¿no? Entonces las catecolaminas son producidas por el sistema simpático del sistema nervioso autónomo, pero también son producidas por la glándula suprarrenal bajo el influjo endocrino, bajo un eje que es el de la CRH, ACTH, cortisol, y también en este caso con las catecolaminas, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos esa subida de catecolaminas para producir cambios agudos. Y usted no se queda 3 horas con ese estado de pánico, ¿no? Y me pasó eso porque, pues, es obvio, si es un ladrón, me puede quedar todo el tiempo y se voló. Y mientras se fue, entonces ya le fue pasando el susto, usted fue cogiendo color, se puso menos frío, ya bajaron todos esos signos, ¿cierto? Ahí están dando el autónomo, ¿no? Con catecolaminas, pero también está el sistema endocrino participando con sus catecolaminas porque salen de suprarrenal para sangre, ¿no? Y ahí en eso está metido el hipotálamo. Entonces, en ese orden de ideas, esas hormonas que viajan desunidas producen cambios agudos que pasan rápido en el tiempo, mientras que las que se unen a proteínas transportadoras son de acciones, primero que todo, tienen unos tiempos de vida media más prolongados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la hormona cuando salió allá de la hipófisis se unió a su transportador y al unirse a su transportador va por sangre y por sangre se une, se desune, se une y se desune porque es una reacción reversible y eso es una acción reversible hasta que llegó por allá, por ejemplo, si son galotropinas y lo soltó en sangre y estaba cerquita de las células de las gónadas y lo agarró su receptor, ¿no? Entonces ahora el receptor, a la molécula que coge, es a la forma libre de la hormona.
La hormona libre es la que produce las acciones. La hormona libre es la que produce la retroalimentación negativa, no la unida a la proteína transportadora. Muy bien, entonces eso hace que estas hormonas tengan efectos un poco más prolongados, ¿no? Ellas llegan, se unen a su receptor, entonces ahí ya, unidas a su receptor, se generan una serie de cascadas intracelulares como el que vimos ahorita con la insulina y generan los múltiples efectos, ¿no? Entonces, si en algún caso, por ejemplo, se disminuye esa forma libre, ahí está el transportador que está como, sabe que allí está y él tiene la hormona. Entonces, si se bajó la forma libre en sangre, ¿qué va a pasar? Pues el transportador tiene que sacar más forma libre y dejarla allí en sangre. Dejarla en sangre para que se aumente la forma libre, ¿no? Entonces, el transportador es también un depósito hormonal. Cuando, por ejemplo, miren ustedes lo que pasa en embarazo. En embarazo a veces se dice que hay unos estados hipertiroideos, o sea, que aumentan las actividades como si hubiera un incremento de hormona tiroidea. Y lo que se ha encontrado, entre otras, es que hay un incremento de los transportadores para esas hormonas tiroideas. Entonces, si hay más transportadores, pues van a llegar más a sus lugares a donde producen los efectos, ¿no? Y entonces esos efectos comienzan a aumentarse por encima de lo normal, que en algunos casos sucede en embarazo, por ejemplo. Entonces, los transportadores de alguna manera lo que hacen es prolongar los tiempos de vida media de las hormonas. Y si la forma libre no está y entonces no se puede unir al receptor, pues entonces no se produce el efecto. Porque es que la hormona, para producir su efecto, tiene que salir y por sangre y llegar a su receptor, ¿no? Y como es la forma libre la que se une, el que la tiene allí es el transportador que viene uniéndola y desuniéndola, uniéndola, desuniéndola, y en el momento en que la desunió la dejó libre y la agarró el receptor. ¿Listo? Bien, entonces estas hormonas que se unen a transportadores están más asociadas con cambios crónicos, más mantenidos en el tiempo. Aquí vemos ya la localización de los receptores, ¿no? Los receptores pueden estar localizados sobre las membranas celulares en general para hormonas que son proteicas, ¿no? Que tienen una estructura más hidrofílica, ¿no? Mientras que las hormonas esteroideas, como esta que vemos acá, que tienen una estructura derivada del colesterol, ese colesterol, como lo vamos a ver, es una cadena de puros carbonos, ¿sí? Entonces es más liposoluble. Entonces esa hormona puede entrar atravesando la membrana, porque nuestras membranas son lípidos en su mayor proporción. O sea, uno se aterra de los lípidos del tejido adiposo, el subcutáneo, el visceral, de todo eso que hablamos, pero sucede que nuestras membranas celulares de todo el cuerpo tienen lípidos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos bastante son lípidos, pero mejor que estén allí en las membranas celulares y no acumuladas en el abdomen o en el tejido subcutáneo. Bien, entonces, esas hormonas esteroideas atraviesan la membrana celular y allá dentro de la célula se unen a receptores. Y esos receptores pueden estar o en el citoplasma de la célula o en el interior del núcleo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también entre hormonas esteroideas y hormonas proteicas, la localización del receptor. Las hormonas proteicas en general están acá con sus receptores de superficie y las esteroideas intracelulares. Bien, de las hormonas entonces podemos mirar varias cosas. Esas que pueden entrar hacia al interior celular, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de ellos.
por ejemplo, el cortisol, que es un glucocorticoide que se produce en la glándula, en la corteza suprarrenal. Ese cortisol puede viajar por sangre para ir a hacer sus efectos a nivel periférico. Llegó a la célula donde va a producir el efecto y él se puede meter como Pedro en su casa. Es que el cortisol es un esteroide, ¿no? Y como esteroide es liposoluble, entonces atraviesa la membrana y al unirse acá a ese receptor intracelular, porque dijimos que esos receptores podían estar en citoplasma o podían estar en el núcleo, perdón. Al unirse, entonces aquí tenemos la hormona, que es este círculo verdecito, el receptor, que es este cuerpo como rosáceo, que está unido aquí a una de estas proteínas, aquí esta es una, la HCP90, que lo que está haciendo es sosteniéndolo allí en el citoplasma mientras llega la hormona. Apenas llega la hormona, desestabiliza la unión con esta proteína y lo suelta. Y se la lleva la hormona al receptor para ingresarlo en el núcleo, ¿no? Y ya en el núcleo, ¿sí? En general, se une a una secuencia del DNA. Esas hormonas esteroideas hacen eso, en este caso, que son las que pueden meterse a las células y se unen a su receptor y ahí ese conjunto hormona-receptor se une a una secuencia del DNA que se conoce como elemento de respuesta dependiendo de qué hormona sea. Si es el cortisol, entonces será elemento de respuesta glucocorticoide, ¿no? Si es la hormona tiroidea, entonces será elemento de respuesta a la hormona tiroidea, como en este caso. Pero acuérdense que la hormona tiroidea no es un esteroide. La hormona tiroidea es una hormona aminocídica, o sea, ella se deriva de un aminoácido, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Esa hormona es capaz de atravesar la membrana y al ingresar, entonces, entrar al núcleo, atravesando también esa membrana, y encuentra su receptor al interior del núcleo. Y allí en el interior del núcleo también se une a una secuencia del DNA. ¿Qué es lo que quiere hacer la hormona allá adentro en ese núcleo? Alterar la velocidad de transcripción del RNA mensajero. O sea, o hacerla bastante rápida, esa conversión de DNA en RNA mensajero, que es lo que se conoce como transcripción, o hacerla más lenta, ¿no? Entonces, a eso viene la hormona ahí, se le pega esa secuencia al DNA y dice, listo, usted va a empezar a transcribir RNA, listo, yo le ayudo. Y entonces favorece una serie de mecanismos que favorecen esa transcripción en RNA. Ese es como una de las acciones de las que hemos visto ahora fuera de la fosforilación. Y aquí en este caso también, ¿no? Cada uno tiene su elemento de respuesta propio. No es que aquí le llegó el glucocorticoide y se le metió a este elemento de respuesta del DNA, no, señor. Este es el elemento de respuesta para la hormona tiroidea. Este es el elemento de respuesta para los glucocorticoides como el cortisol. Y así sucesivamente, ¿no? Hay como una especificidad en esas uniones. Muy bien. Entonces, con eso, ahí ya terminamos como desde donde arrancan las hormonas en el eje, desde hipotálamo, pasan a hipófisis, luego llegan a glándulas periféricas, en este caso sería la glándula suprarrenal para el cortisol salió de la corteza suprarrenal y ahora llegará entonces a su tejido a donde va a producir el efecto. Y allá donde va a producir el efecto, por ejemplo, él va a ayudar a que la glucosa se aumente en sangre, porque es que este individuo llega a una situación en que hizo una hipoglicemia, ¿sí? Porque no comió y se agarró a moverse, a hacer ejercicio en cantidades y entró en hipoglicemia. Entonces el cortisol, inmediatamente se disparó el eje del cortisol.
Salió entonces el cortisol y luego de salir el cortisol llega entonces a favorecer la salida de la glucosa en sangre, ¿no? O sea, favorece esa salida. Entonces, ¿qué hace? Ese cortisol, entre otras, lo que hace es aumentar la transcripción del RNA mensajero para que se produzcan más enzimas, porque acuérdense que esa transcripción del RNA luego llega allá a los ribosomas para síntesis de proteínas, y esa síntesis de proteínas que estimula son enzimas que favorecen la liberación o el catabolismo, por ejemplo, del glucógeno, ¿no? Entonces, eso hace que ese glucógeno se desbarate, que es una molécula que está hecha de un poco de glucosas y está dentro de una célula. Por ejemplo, está dentro de la célula muscular, está dentro de la célula hepática. Entonces, aumenta esa destrucción de glucógeno y ahora van a salir más glucosas a la sangre para compensar esa hipoglicemia y aumenta la glicemia, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Una de las cosas que hace es favorecer la síntesis de enzimas que ayudan a ese catabolismo del glucógeno. ¿Para qué? Para que haya más liberación de glucosas y salida a sangre, ¿no? Entonces, eso es un efecto. Ah, que estamos en hipoglicemia y no solo el cortisol, sino que también el glucagón se disparó. El glucagón es una hormona, entonces, que por diferentes mecanismos también va a ayudar a que se aumente esa glicemia en sangre. Bien, entonces, con esto podemos entrar ya directamente a hablar, ya llegamos ahí con las intracelulares, ¿no? Y con las hormonas que vienen directamente a los receptores extracelulares, que son las hormonas proteicas, sucede lo mismo. Las cascadas de reacciones, y aquí veíamos una que esta no es proteica, sino aminosídica, pero la habíamos visto en esta gráfica, ¿no? En esta gráfica una hormona proteica que es la insulina, ¿no? Entonces ella hace la misma cosa, hace estas cascadas, puede llegar a núcleo, ¿cierto? Y en núcleo favorecer la fosforilación o modular también la transcripción de proteínas que tengan que ver. En este caso, si es insulina, ya no es con la degradación de las moléculas grandes, sino con la formación de moléculas grandes. Porque la insulina es una hormona que favorece el anabolismo. ¿Qué es anabolismo en este caso? Pues la producción de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Mientras que el catabolismo, en este contexto, es la degradación de hormonas grandes a moléculas pequeñas. Bien, entonces, tanto el receptor de superficie como el receptor intracelular pueden llegar a núcleo y generar ese incremento de velocidad de transcripción de enzimas que coadyuven las vías metabólicas que se necesitan y para lo que esa hormona puede realmente aportar. Y las otras acciones, pues que ya habíamos visto que eran las fosforilaciones, que también son realizadas a través de esas hormonas proteicas u hormonas esteroideas. Muy bien. Una cosa importante es que cuando nosotros estamos hablando de esa unión de las hormonas, ¿sí? Nosotros hablábamos de receptores y de transportadores, ¿no es cierto? Y hablábamos de reacciones reversibles, ¿no? Entonces, mi hormona puede tenerla en sus manos un transportador o puede tenerla un receptor, entre otros, ¿no? Entonces, yo puedo plantear esta reacción química, ¿no? Una hormona, descrita aquí como H,
se une a un receptor, y entonces en términos de ecuación química lo escribo hormona más receptor, y al unirse me producen el complejo hormona-receptor, ¿no? Entonces, ese complejo, una vez producido, pues el receptor no se queda con la hormona pegada allí todo el tiempo, sino que él la desune, ¿no? ¿Por qué? Porque es una reacción reversible. Entonces, se unió y después de unas fracciones de tiempo se desunió. Volvió otra vez y se unió para generar el complejo y volvió y se desunió. Y en eso se la pasa, ¿no? Así como también en vez de R yo pudiera escribir aquí T para hablar de transportador. La hormona se le une al transportador y me forma TR. Y el TR también se disocia y entonces tengo hormona transportador. Entonces, yo puedo escribir químicamente lo que quiera, ¿cierto? Y ponerle a eso operaciones matemáticas y señalar que esa reacción es reversible y decir, por ejemplo, que si esta flecha es más grande y esta más pequeña, entonces las velocidades no son iguales, pero aquí como son iguales están en equilibrio. Entonces, el tiempo con el cual se convierte a complejo y con el que se desune son parecidas, esas velocidades son iguales, entonces yo ya puedo expresar qué es una velocidad de esas reacciones en términos de las constantes y de las concentraciones, ¿sí? Y luego de eso ya puedo decir, bueno, si estoy en equilibrio, la velocidad con que va para acá va a ser igual a la que viene para acá, ¿listo? Y si son iguales y están descritas cada una así, pues entonces yo puedo ya ponerlas juntas. Aquí B1, que era todo esto, lo pongo aquí, y B2, que era todo esto, lo pongo aquí, y si estoy diciendo que son iguales, pues las igualo acá. Y luego yo puedo poner K1 sobre K2 o K2 sobre K1, como sea, ¿no? Y entonces ya puedo hablar de la constante de disociación o la constante de asociación. Y la constante de disociación será o tendrá que ver con la disociación del complejo. Entonces, aquí la vemos descritas. Una vez que ya yo reemplazo esto y lo pongo acá, ya quedo en estos términos. Entonces, es igual en equilibrio al producto de H por R sobre la concentración del complejo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un conjunto de células que contienen el receptor para una determinada hormona, ¿sí? Y comienzo a agregar hormona en diferentes cantidades a ese recipiente a donde están esas células. Entonces yo voy a llegar a un momento en que tengo, o estoy a medida que voy aumentando la hormona, pues se me van uniendo a los receptores, ¿no? Hasta que llega un punto en que, por ejemplo, aquí, con esta concentración de hormona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta RT lo que me está representando es la cantidad total de receptores que hay, ¿no? Entonces, si yo estoy agregando cada vez hormona, pues voy a estar llenando cada vez más receptores y eso es lo que me está mostrando esta curva, ¿no? A medida que aumento más hormona, más receptores unidos, más hormona, más receptores unidos, más hormona, hasta que lleno la mitad de los receptores, de todos. Entonces ahí se dice que eso es igual al KD, o sea, al que acabé de calcular ahorita. Entonces, ¿qué es el KD? Es la concentración de hormona, ¿sí?, que yo necesito para llenar la mitad del total de receptores. Eso lo han visto ustedes desde bachillerato y aquí simplemente lo estoy repasando. Eso lo tuvieron que ver en la Michaelis-Mendel cuando dieron bioquímica en la relación enzima-sustrato. Aquí lo estamos viendo en la relación hormonas-receptores, ¿no? Entonces, yo también hablo del KD, en este caso. ¿Cuál es el KD? ¿Sí? Para esos receptores, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo saco eso ya para entenderlo desde aquí en las reacciones químicas? Habíamos llegado a esta reacción química. Si yo lleno la mitad de los receptores, pues me quedará el 50% de los receptores libres, ¿sí? Y si yo
formé la mitad del complejo porque llené la mitad de receptores, pues tengo acá otro 50%. Estas dos concentraciones van a ser iguales y yo las puedo simplificar, entonces me queda que el KD es igual a H, que es lo que yo estoy mostrando en esta gráfica. El KD es igual a la concentración de hormona cuando lleno la mitad de los receptores. Permítame un momento, que tengo que hacer algo ahora, no me demoro. Bueno, entonces, perdón que tuve que interrumpir un momento. Hola, ¿están allí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, ese KD que lo estábamos aquí sacando en relación a lo que estaba ocurriendo con esta gráfica, que era como la mitad de los receptores que están unidos a la hormona, entonces es ver a qué concentración hormonal es que se llenan los receptores. También lo podemos determinar entonces en este caso de acá, ¿no es cierto? Entonces el KE que habíamos descrito anteriormente de esta manera, si estas dos concentraciones son iguales, pues queda KD igual a H, que es lo que tenemos ahí con H, o sea, la concentración hormonal a la cual se llenan esa mitad de los receptores. Muy bien. En las pruebas que se hacen para la determinación de las hormonas en sangre cuando se está sospechando que hay, por ejemplo, una alteración en la producción hormonal o cualquier tipo de alteración en donde las concentraciones de hormona que tiene un individuo no son las normales, en general los trastornos endocrinos se manifiestan por varios síntomas, ¿no? Por varios signos y síntomas. Por ejemplo, en hipotiroidismo se habla mucho del sueño, del frío, de la dinamia, de la tendencia a incrementar peso, ¿sí? De estados de depresión, ¿sí? Entonces, eso hace que sea difícil eh, en estas pruebas, ¿sí? Sean útiles para poder definir esas situaciones. Entonces, ¿qué se hace? ¿O cuál es, digamos, como el fundamento de una de las pruebas que más se usa en
en la determinación de las concentraciones de las hormonas. Por ejemplo, en este caso, sí, llegó con todos esos síntomas, y bueno, eso puede ser posible desde una anemia hasta un hipotiroidismo, hasta bueno, todo lo que ustedes quieran, pero hay algo que tienen que empezar a hacer los estudios, ¿no? Entonces, un médico comienza a decir, bueno, yo pienso que ahí puede, una de las cosas que puede pensarse es que haya un déficit de la concentración de hormona tiroidea. Voy a mandarle una prueba para que me digan cuánto tiene esa hormona tiroidea en sangre, ¿no? Y lo otro es que basados precisamente en el eje de la hormona tiroidea, entonces él va a decir, bueno, pero pues no solamente le pediré una hormona que venga de la tiroides, porque como eso está metido en el eje, ¿qué tal que el lío sea en la hipófisis? ¿No? Entonces le voy a mandar una TSH también, ¿no? Y en general, inicialmente son las dos primeras hormonas que se piden en esas situaciones. La TSH, que es producida en la hipófisis, y la T4, que es producida en la glándula tiroides para el eje de la hormona tiroidea, que incluye TRH, TSH y hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, el principio, digamos, los principios que se tienen en cuenta en estas pruebas que son de radioinmunoensayo, ahorita pues estarán muchísimo más digitales, más automáticos, pero el fundamento de todo eso, que lo que hace cada vez es hacernos más automáticos y entender menos el fundamento de lo que está pasando allí, es algo, es lo siguiente, es precisamente esas reacciones químicas que acabamos de ver, ¿no? Solo que en este caso, cuando montan la prueba, ellos la montan con anticuerpos, no la montan obviamente ni con receptores ni con transportadores, sino que la montan con anticuerpos, porque en un tiempo se observó que habían anticuerpos que podían estar tomando las hormonas. Eso creo que se vio con páncreas, ¿no? Inicialmente se encontró que pacientes que tenían problemas con diabetes y que tenían todos sus tratamientos con insulina, se pudo encontrar que también habían anticuerpos que estaban agarrando pues y uniéndose a las hormonas. Entonces, en esta prueba, los estándares que existen, digámoslo así, se hicieron a partir de lo que se diseñó inicialmente con la prueba, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron como los ensayos iniciales? Mirar, bueno, si los anticuerpos pueden agarrar una hormona y yo necesito ver cómo se me consume la hormona, empecemos a ensayar a ver. Entonces, en un recipiente vemos aquí todas estas Y que estamos viendo acá, pues que son las porciones moleculares de un anticuerpo. Lo están representando, agregan anticuerpo específico para un tipo de hormona, la hormona que se vaya a determinar. Entonces, esa hormona la marcan radioactivamente porque a través de eso la pueden visualizar digitalmente, pues ahora, ¿no? Entonces, esas hormonas marcadas radioactivamente se unen a ese anticuerpo y al unirse, pues entonces si tenemos 3 anticuerpos, pues saturados y quedan 3 hormonas marcadas. Miren que estas marcadas tienen unas imágenes oscuras en su interior, como unas crucecitas o algo así. Bien, entonces primer plato con eso. Luego dicen, ¿qué tal si en este segundo plato nosotros ahora le metemos hormonas que no estén marcadas, que serían las equivalentes a las que trae el paciente cuando le toman su muestra de sangre, ¿no? En la muestra de sangre es donde le van a tomar qué nivel de hormona tiene. Ahí tiene sus hormonas. ¿Será que las tiene aumentadas o disminuidas? Bueno, entonces esas hormonas se estarían representando a las que vienen del paciente y no tienen por qué estar marcadas porque vienen del paciente. Las otras son manipulaciones al interior del laboratorio. De allí a este plato le agregan entonces una cantidad de hormonas.
¿no? Esto es experimental inicial. Y pues obvio que entonces, como esas hormonas también pueden unirse a esos anticuerpos, entonces estos anticuerpos van a tener hormonas marcadas, que son las que tienen el crucecita adentro, y hormonas no marcadas, que serían las que supuestamente vienen de un paciente y si ese paciente, entonces ahí estaría compitiendo las hormonas marcadas y no marcadas por el anticuerpo. Entonces, ¿qué sobraría? Pues las que no se pudieran unir a los anticuerpos, ¿no? 3, aquí habían 6 y 9, ¿no? De las cuales se unen 3 y quedan 6 sin nada, porque solo hay 3 anticuerpos. Luego de eso, como esto era algo experimental, le aumentan más concentración de hormona no marcada, que sería la equivalente para un paciente que tenga una hiperconcentración de esa hormona, ¿no? Entonces, ¿qué encuentran? Ah, entonces si hay más de estas, pues entonces ahora sí la pelea va a ser más fuerte con la hormona marcada. Entonces esos anticuerpos van a estar más ocupados por la que es libre que por la que es ocupada, ¿no? Y sobrarán las que queden dependiendo de la cantidad que haya en ese plato. Entonces, con esto que ven así, inicialmente comienzan a hacer múltiples ensayos para hacer ya curvas o gráficos, ¿no? Y este es un gráfico en el que en el eje X se está mostrando la hormona marcada y acá la hormona unida al anticuerpo, ¿no? La hormona unida al anticuerpo, la hormona marcada, o sea, está representando este primer plano, ¿no? Entonces, esto fue solo coger esta actividad y hacerla varias veces para ir haciendo toda esta curva, ¿no? Tener hormona marcada con el anticuerpo y mirar cómo se unió. Ponerle más hormona marcada, más un anticuerpo, más hormona marcada, más anticuerpo. Y así se dio cuenta que ese incremento de la unión de la hormona marcada con el anticuerpo, cuando se echaba más, se agregaba más hormona marcada, describía una gráfica que no era una línea recta, sino que estaba representando el incremento de ese complejo hormona marcada y anticuerpo. Cuando luego de eso comienzan a agregar la hormona no marcada, entonces, ¿qué pasó? Esa hormona no marcada le empieza a quitar los anticuerpos a la marcada. O sea, que comienza a disminuir estos complejos de hormona marcada, los empieza a bajar porque ahora se está formando el otro complejo que es con la hormona no marcada. Entonces, ¿qué grafican ellos aquí? Ya en este eje X no ponen la hormona marcada, sino que ponen la hormona no marcada. ¿Qué va a pasar en la medida en que agregan? Y dejan en este eje la misma, o sea, la que estaba marcada con el anticuerpo. Entonces, claro, al agregarle más y ahora cada vez más hormona no marcada, pues iba bajando la cantidad de complejo de hormona marcada unida al anticuerpo iba disminuyendo y entonces así hacen esa gráfica. Ay, perdón un momentico. Profe, está silenciado.
Gracias. ¿Estaban viendo la pantalla? O sea que voy a volver a proyectar y me dicen, ¿ahí están viendo? Bien. Entonces, después de que ya tienen toda esta técnica montada en el laboratorio, que es la técnica de radioinmunoensayo que se utiliza bastante para la determinación de hormonas en sangre. Ahora le pondrán los apellidos y los nombres, pero en el fondo el principio químico es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que están detectando ahora es, ya con esta curva en el laboratorio, va a llegar el que sea con la cantidad de hormona en sangre normal, baja, alta, ¿no? Entonces, cada que ya lo someten a la prueba, miran entonces cuánto bajó el complejo y les va a dar un punto. Por ejemplo, si acá les dio este punto, quiere decir que la concentración de la hormona no marcada sería esta y la no marcada es la del paciente. Entonces, ahí tendrá un determinado valor. Si cada vez ese complejo bajó más, es porque tenía más hormona no marcada, o sea, la del paciente. Entonces tendrá un exceso de hormona en sangre de ese paciente, porque el punto le dará acá más abajo, que es cuando ya ese complejo ha bajado. Entonces, con esa curva pudieron ir sacando, que ya es la curva estándar que se utilizó mucho en los laboratorios y deben tener sus nuevos estándares para hacer esa determinación de las hormonas en sangre. Esta es una de las técnicas muy importantes utilizadas en endocrino para determinar los niveles. Entonces, ese paciente que es hipotiroideo le encontraron unos niveles de hormona no marcada bajos, entonces lo tuvieron que haber encontrado por acá arriba. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no agregó tanto hormona no marcada, que es la del paciente, y ya ahí se quedó. Profe, ¿No? una pregunta. Sí. Es que no entendí muy bien lo que ocurría en el recipiente 3. Ajá. En el 2 le agregas 3 que están representando, vámonos aquí en presentación completa. En el 2 estás agregando estas 3 que no se les ve el punto negro en el centro, mientras que a estas 3 sí se le veía, ¿no es cierto? Esto representará una concentración de hormona en un paciente. Si utilizas otra, aquí esto se hizo, digamos, como secuencialmente en la fase experimental cuando se está tratando de crear esta gráfica. Entonces ahí lo que hacen es agregar más concentración de hormona libre, no marcada, ¿no? Por eso son amarillas y están aquí en gran cantidad, hay 12, digámoslo así, mientras que aquí de la marcada hay menos, ¿no? Entonces, esta va a coger más anticuerpos y va a dejar solamente a un anticuerpo con una no marcada, con una marcada. Estas que están aquí, entonces van a coger más anticuerpos y entonces ya no serán complejos hormona marcada anticuerpo, sino que ya serán complejos anticuerpo hormona no marcada. Entonces quiere decir que cada vez, entre más agregues de estas que no son marcadas, más anticuerpo va a coger y le va a dejar menos a este complejo que es hormona marcada anticuerpo, que es el que estamos midiendo en este eje. Entonces cada vez lo vas a bajar más. Entonces, entre más hormona no marcada agregues, más bajo tendrás el complejo anticuerpo hormona marcada. Eso es lo que está diciendo. Si vos colocas otro plato más, con más de estas amarillas, pues cada vez se va a quedar menos el complejo anticuerpo hormona marcada. Entonces, con eso lo que se crea es una curva estándar en los laboratorios que la tienen allí ya medida con muchas concentraciones de hormonas no marcadas que vendrían a ser las equivalentes a los de los pacientes. Entonces, cuando un paciente llega, le hacen la prueba, le ponen la muestra de sangre,
sobre este platillo y dependiendo de la cantidad de hormona que él tenga en sangre, va a bajar este complejo de hormona marcada anticuerpo y va a quedar en un determinado punto. Que lo bajo hasta aquí, listo. Entonces la concentración de hormona de ese paciente estaría en este punto. Que bajó ese complejo hasta acá. Entonces tiene mucho más y la concentración del paciente está acá. Y entonces de aquí se determina cuál es la concentración normal que debe haber en un paciente y si está fuera del rango, entonces se ve si es más cuando ha bajado más la curva o menos cuando se ha quedado por acá arriba. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces con eso nosotros vemos ahí un poco aplicado este principio de para qué sirve escribir esto químicamente y cómo eso sirvió para montar, entender y describir, mirar todo este comportamiento de lo que está sucediendo. Entonces, cómo esos elementos son utilizados luego para montar una técnica que sirve para evaluar un paciente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros veníamos hablando de esas hormonas que se unían a los receptores de superficie, que venían por sangre, que estaban uniéndose a esos transportadores, ¿cierto? Y que había una determinada concentración en sangre. Entonces, llegamos a la idea de que una hormona, cuando va por sangre, puede ir al lado del transportador y cuando pasa cerca del receptor, esa hormona es tomada por el receptor. Pero en el paso del transportador al receptor, la hormona cae a sangre, ¿no? Y cuando está en sangre, está en forma libre, porque no la, mejor dicho, ella viene en sangre con el transportador, pero como él se disocia y se asocia y la suelta, y si pasa cerca de un receptor, cuando la soltó y la dejó libre en sangre, el receptor la puede tomar por tener una afinidad diferente, ¿sí? Entonces, eso hace pensar entonces que esas concentraciones de la forma libre son las que se miden en esas pruebas y en esas pruebas es donde se dice está hipotiroideo, está hipertiroideo. En el caso, por ejemplo, para la hormona, la glándula tiroides, si eso era lo que se estaba sospechando. Y fuera de eso no se quedan solamente midiendo las hormonas que salen de la tiroides, sino que además de eso miden las hormonas que salen de la hipófisis del eje de la tiroides, en este caso de la TSH. A ver, ¿cuánto tiene la TSH? No, está volada, está aumentada, mientras que la T4, que es la que sale de la glándula tiroides, está baja, esta TSH que sale de la hipófisis está alta. ¿Ustedes qué dicen de esos resultados? Pensando el eje de la tiroides. ¿No hay nadie? Hola. Se acabó la clase, me toca irme. Bueno, entonces terminó. Profe, sí, Sí. aquí estamos. Entonces sí hay, lo que pasa es que, no sé, hice una pregunta. ¿Quién pudiera hablar al respecto? Él venía con síntomas de hipotiroidismo, frío, adinámico, bueno, todo eso. Y le sacaron los exámenes y le encontraron que la T4, que es de la tiroides, está baja. Y como está en el eje de la tiroides, la TSH, que es de la hipófisis, acuérdense, ¿no? La de la tiroides es TRH, TSH, y allá en la tiroides es T3 y T4. Entonces le pidieron la de la hipófisis y le encontraron alta. ¿Ustedes qué piensan de eso? Del mismo paciente. Pues, profe.
O sea que tú dices entonces que está saliendo bastante de la hipófisis, se une al transportador y llega a tiroides. Ah, T4. Ah, Profe, ¿y no será que hay un problema en la tiroides que no se cambia el TSH a T3 y T4? el TSH es en la hipófisis, ¿no? No en la tiroides. Sí, pero de pronto si llega a la tiroides y la tiroides tiene un problema, entonces no la podría convertir. Para pasarla de T3 a T4. Ajá. ¿Podría ser? ¿Qué más? Pero acuérdense que eso es al contrario, ¿no? Bueno, sí, sí, lo que va en sangre es T4. Lo que llega a los tejidos también. Pero allá en la célula es donde se convierte T4 a T3, que es la que se une a los receptores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será lo que pasó? ¿Por qué esos resultados? Una baja y la otra alta. ¿Alguien más quiere intervenir? Profe, pues yo creería entonces que el problema sí está en la glándula tiroides, como dijo mi compañera, ya que si la hipófisis está presentando niveles, habíamos dicho, ¿no? Niveles altos de TSH, Sí. ¿sí? Entonces yo diría que el problema sí está en la glándula como tal. Puede ser, digamos, que los receptores no se están acoplando bien a la hormona, pero el problema yace entonces en la glándula tiroides. En cuál glándula? ¿En la hipófisis o en la tiroides? En la tiroides, porque si estamos diciendo que hay altos niveles de TSH, Sí. la secreción debe estar normal en la hipófisis y se está presentando bajos niveles de T4. Pero la de la hipófisis también está alta porque es TSH alto. Y esa viene de la hipófisis. Sí, Profe, ah, Espérate, termina ujú. que vas por allí bien. Sigue. Sí, o sea, yo lo que estoy entendiendo es si se está dando una alta producción de TSH, yo puedo decir entonces que está normal, puede haber una acumulación debido a que esa TSH se está acumulando ya que no se está procesando, no se está activando en la glándula tiroides. La tiroides no está produciendo la T4, es lo que he entendido. Ya, alguien escribió ahí, yo creo que hay un hipotiroidismo, ¿qué? José Alejandro dice que tiene un hipotiroidismo o una enfermedad que afecta la hipófisis. Ujú. Bueno, nosotros vimos el concepto de lo que es el eje, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de una retroalimentación, ¿sí? Si la T4 está baja, pues pueden haber varios problemas en el eje. Entonces yo, si solamente me mandaran T4, entonces yo digo, bueno, está baja, listo. Ahora mandemos TSH. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Que la TSH esté baja, que esté normal o que esté alta, ¿cierto? Si está baja la TSH, pues eso me da razón para que la T4 esté baja, ¿no es cierto? Pero si está alta la TSH y la T4 está baja, entonces quiere decir entonces que la T4 que se produce en tiroides, algo está pasando en tiroides para que no se esté produciendo la T4 normal. Entonces, ¿qué pasa? Como regula negativamente a la hipófisis, entonces la hipófisis va a leer que esa T4 está baja y entonces la hipófisis no hace sino producir TSH, 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 y si ustedes van y miden TRH también debe estar alta, ¿no? Por retroalimentación, porque la T4 está baja. Entonces la orden que llega a esa, entonces el eje de la tiroides se tiene que mover de tal manera que entonces se aumenta TRH, se aumenta TSH y la T4 está baja. ¿Cuándo se equilibra eso? Pues cuando ya ha estudiado todo esto, se suplemente dando T4 para nivelar
las concentraciones en sangre y así bajará la TSH y bajará la TRH. Y eso se hará en un control, cuando le vuelvan a pedir otra vez T4, TSH y TRH, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Miremos rápidamente porque ya esto se acabó, muchachos. Nos faltan 4 minutos y ahí mismo nos sacan de aquí. Lo que yo les quería mostrar por último era la clasificación de las hormonas, ¿no? Las hormonas pueden ser proteicas, pueden ser hormonas aminoácidicas, hormonas esteroideas. Ya vimos las esteroideas cuáles son. Y entre esas hormonas aminoácidicas están la hormona tiroidea y las catecolaminas que provienen de la tirosina, que es un aminoácido. Entonces la tirosina cuando se transforma, miren aquí, se agrega un OH, se vuelve dopa, luego le cambian el COH por hidrógeno y se vuelve dopamina, luego le agregan otro OH y ya es norepinefrina, y le agregan un grupo metilo y se vuelve epinefrina. Todas estas son catecolaminas derivadas a partir de transformaciones de la tirosina. Pero la hormona tiroidea también son tirosinas, ¿sí? Sino que allí hablamos de la tirosina con yoduros y por eso se llama así, hormona tiroidea. Entonces ahí eso lo vamos a ver cuando veamos tiroides. Entonces esa es de las hormonas aminoácidicas. De las hormonas esteroideas decíamos que derivaban del colesterol. Miren el colesterol, todos estos anillos cíclicos llenos de carbón, todo esto es liposoluble y ese colesterol entonces se transforma en hormonas esteroideas, esteroides como el cortisol, como los estrógenos y la testosterona. Entonces, el cortisol proviene del colesterol, ¿sí? Que muchas veces yo los oigo hablando del cortisol y el colesterol como cosas iguales y a mí me da un ataque, ¿no? Porque el colesterol es un lípido y el cortisol es un esteroide, es un glucocorticoide. Bien, entonces como vienen de estas las hormonas esteroideas, por eso entonces ellas son liposolubles por su gran cadena carbonada, ¿sí? Se producen en la glándula suprarrenal y en las gónadas y en la placenta, no se almacenan, sino que se sintetizan y churrundum para afuera, circulan en sangre unidas la mayoría a proteínas transportadoras, ya lo dijimos, liposolubles, tienen sus receptores intracelularmente, porque pueden atravesar la membrana cuando llegan a los tejidos efectores. Y ejemplos de ellos son la aldosterona, el cortisol, el estradiol, ¿sí? Entre otros. ¿Listo? Creo que no me queda más, así como de lo fundamental que quería darles hoy. Sí, me vuelve a quedar otra vez pendiente que quiero que por favor me digan desde la diapositiva 35 hasta yo creo que la diapositiva 42 para que me lo recuerden en la próxima clase. ¿De acuerdo? Listo, profe, con mucho gusto. Sí, profe. Bueno, hijos, Listo. como no quiero que me saquen a las malas, si falta un minuto, me despido, los veo otra vez, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe.